Sin más, quiero saludar a Agustín, un abrazo muy especial y el saludo para toda Colombia desde iLatina Radio. Muchas gracias por invitarme, es un gusto estar en el programa. Me sorprende que en nuestra primera conversación mencionamos Colombia y me preguntaste de qué zona exactamente era Colombia. Te dije la costa, te dije dónde estaba y ya conocía Santa Marta. Ah, es que conozco mucho Colombia. Esto de escribir libros me ha permitido, no quiero decir conocer, estar es una palabra mucho más precisa, porque las giras son interminables, son agotadoras, pero de Colombia yo conozco mucho. Conozco Medellín, Cali, Ibagué, Santa Marta, Cartagena, Villavicencio, Barranquilla, wow. Bucaramanga, Pereira, Fíjate que bueno, y otros más. Conoces más que nosotros que estamos en Colombia. Bogotá, obviamente, también. Bien interesante. Me encanta Colombia más. Bueno, Agustín, quiero darte gracias en nombre de aquellos que quizás de repente no tienen ese sonido, ese eco o esa oportunidad de poder expresarle al mundo la actualidad que estamos viviendo, que es bastante complicada, y puedo hablarte incluso de nuestro país, todo lo complejo que ha sido Sí. Poder avanzar en muchos temas. ¿Cómo está esto de la batalla cultural? Aquí en Expolit vimos que también realizaste una charla también enfocada a las mujeres. ¿Cómo ves a nuestro país? Quisiera enfocarme básicamente ahí. ¿Cómo ves a Colombia actualmente en este tiempo? Vamos a ver, en Colombia hay un problema grande y grave que no necesariamente se da igual en otros países. En Colombia la política durante mucho tiempo pasó por el asunto de la guerra interna. Okay. ¿Sí? Cómo se legitimaba y cómo obtenía el poder la derecha o la centro derecha, y me refiero sobre todo al centro democrático, lo hacían por el asunto de la guerra. Esto no significa que la guerra sea producida por ellos, significa que cuando las balas están sonando, cuando las bombas están explotando, cuando los secuestros están a la orden del día, cuando estás en una guerra contra la FARC, el tema de la batalla cultural pasa desapercibido. Okay. No es un tema la batalla cultural, el tema cuál es la batalla armada. Tenemos una guerra entre las fuerzas armadas y las fuerzas guerrilleras. Bien. Ahora, cuando esa guerra se desactiva, ¿sí? Y sobre todo a partir de Santos se desactiva, sobreviene con toda su fuerza una batalla cultural que los sectores que, para simplificar, podríamos decir de las derechas, no lo vieron venir. No les preocupó qué pasa en las universidades, qué pasa en los colegios, qué pasa en el arte, en la música, en el espectáculo, en el periodismo, qué pasa en la vida de la cultura. Eso no tenía ninguna importancia, lo único que importaba era la economía y el asunto de la seguridad. Y resultó que de a poco las izquierdas, dominando en esos espacios, terminaron en una situación políticamente superior, que es la que hoy se está vislumbrando, cuando estamos grabando esto por lo menos, en las encuestas. Así es. Fíjate que de alguna manera vemos a muchos jóvenes apasionados y creo que desinformados, por así decirlo, y prácticamente el futuro de nuestro país está ahí. Hay un grueso importante y dicen que parece que en Colombia no hubiese memoria de ciertas cosas que han sucedido. Es algo curioso, la gente siempre lo repite, lo dice, pero hoy existe una tensión en nuestro país y básicamente creo que está en manos de los jóvenes. Vamos a ver, el tema de la fragilidad de la memoria también tiene que ver con mi país. En Argentina tuvimos una guerra interna así como la tuvieron ustedes, solamente que en Argentina se acabó en 1979. Y reescribiendo la historia se dio un efecto que fue el de que los militares que combatieron al terrorismo terminaron todos presos y los terroristas que atacaron a la patria terminaron todos en el gobierno. Es decir, esto tiene que ver en algún sentido con lo que está o puede pasar en Colombia. Ahora bien, en Colombia hay un gran problema en este momento, que vos usaste una palabra muy clara, que fue ignorancia. Que no solamente es un problema de tu país, es un problema de la región y del mundo en general. Es que la gente vota sin información. Así es. La gente va a votar por eslogans. Te pongo un ejemplo. ¿Cuál es la palabra que más utiliza Petro? Cambio. Dice, okay, yo soy el cambio. Y la gente se encanta con esa palabra. Ahora, esa palabra no dice nada. El cambio es simplemente un paso, es el paso de un estado de la cosa a otro estado de la cosa. Ese paso puede ser bueno o puede ser malo. La enfermedad es un cambio respecto de la salud.
La muerte es un cambio respecto de la vida. Nadie podría decir que la muerte o que la enfermedad sean cosas buenas. Con lo cual, acá nadie se pregunta, ¿y de qué va el cambio? Claro, ok, Petro es el cambio. Bueno, ¿qué cambio? ¿Cómo vas a hacer el cambio? ¿Y por qué vas a hacer el cambio? Respóndeme esas 3 preguntas. Nadie se le ocurre pensar eso. Entonces, evidentemente, la gente termina votando por algo que no sabe, ni le interesa saber, y después se arrepiente. Te voy por 2 ejemplos. Perú y Chile, que tuvieron elecciones este mismo año y que comparten muchas cosas en común con Colombia. En Chile votaron por un comunista. Hoy ese comunista tiene apenas un 30% de aprobación. Y fue hace un par de meses nada más. Wow. En Perú votaron por otro comunista, Pedro Castillo. Hoy Pedro Castillo tiene el 25% de la aprobación. O sea, solamente 1 de cada 4 peruanos lo aprueba hoy. Entonces uno dice, yo me imagino a estos tipos, a los votantes, diciendo, ¿qué voté? Y votaste el cambio. Ok, pero ahí tenés el cambio. ¿Y te gusta el cambio? No, no me gusta. ¿Y por qué no preguntaste de qué iba el cambio? Ok. Entonces vos fíjate que, digamos, hay un tema de ignorancia, como vos mencionabas, pero también hay una pereza, porque esto no es incapacidad. La ignorancia puede ser por incapacidad, pero cualquiera tiene la capacidad de hacerse esas preguntas. No hay que ser Einstein para hacerte esas preguntas. Bueno, y de pronto acceder a historia para mirar un poco y ver las comparaciones de otros países. O sea, la información, la data está disponible. Actual además. Es decir, no hace falta irme a la historia de 1800, no. Ustedes tienen Venezuela al lado. Bueno, tienen Venezuela al lado. Bueno, justamente te voy a hablar acerca de eso. Y sabemos que el tiempo es muy corto, pero bueno, Colombia está cerquita a una toma de decisión bien importante. Rumores en la calle, hay inseguridad, hay un desespero, no sé qué pasa y ya están diciendo, incluso venezolanos que están instalados en nuestro país dicen, ojo, porque así comenzamos nosotros en Venezuela. No, y es que aparte, ojo, porque ya Petro, él mismo se inscribe en ese proyecto político. No es que nosotros sospechamos que Petro podría ser el Chávez venezolano. Él mismo se inscribe en ese lugar. Él mismo se inscribe en un modelo fallido que ya sabemos cómo es su final. Y su final en el caso de Venezuela, que era un país riquísimo y que en términos de recursos naturales es un país riquísimo, tenés hoy un 96% de pobres. Acá se da una cosa muy absurda, que es que se piensa que votando a la izquierda uno va a afectar a los ricos y también hay mucha envidia en la sociedad. Okay. Entonces, votando a la izquierda voy a afectar la vida de los ricos. Mentira. El rico agarra, se toma un avión y se va a vivir a Estados Unidos y se acabó el problema. El que se queda ahí es el pobre. El que se queda ahí, el que la termina pasando mal es el pobre y es de clase media. El rico se tomó su avión, se compró su casa en Miami y chao, se acabó el problema. Entonces, y acá agrego un asunto más, ignorancia, pereza y en tercer lugar estupidez. ¿Mencionas la estupidez? Bueno, no quiero ofender a nadie, pero esto es un caso de estupidez. Bueno, suena fuerte, pero bueno, es real. Es real, es real. Y hay a veces que hablar con las palabras que son reales y dejar de tapar y maquillar para que nadie se vaya a ofender. No. Es decir, hay que sacudir un poco a la gente, decirle, oiga, es decir, ¿usted quiere votar por una palabra que es cambio? Pregunte qué es el cambio, fíjense cómo le fue a otros países, no se arrepienta después porque después usted se va a tener que aguantar esto, no 4 años, esta gente sube por una escalera. ¿Y qué hace? Sube por una escalera y te tira la escalera. ¿Para qué? Para que nadie más pueda subir. No es un asunto de vamos a jugarnos lo que va a pasar en Colombia en los próximos 4 años. No, te vas a jugar lo que va a pasar en Colombia en los próximos años de forma indefinida. Sí. Bueno, y así es como se está mostrando y así es como se habla en nuestro país. Pero fíjate que básicamente la expresión que tú hiciste ahora, que es muy real, al decir estúpida, bueno, en Colombia, idiota, por así decirlo, ha hecho que todo lo que tú presentes sea impactante. Me dijiste que estuviste en Santa Marta en el 2018, pero hoy, incluso a través de las redes sociales, se ha hecho mucho eco realmente de lo que tú has podido anunciar y de lo cual muchos de nosotros pues no tenemos acceso. ¿Cómo va esto con el tema de las redes? Vimos que también te suspendieron un tiempo, lograste regresar y todo lo demás. Tuve un conflicto judicial con Facebook.
Y Sí. finalmente por otras vías se pudo solucionar y me devolvieron las cuentas de Instagram. Pero a mí ya me han censurado la cuenta de Instagram 5 veces, la de Facebook 7 veces. En este momento mi página oficial de Facebook está hackeada, pero tuve que armar una paralela que se llama Agustín Laje-oficial. Ok. Así que síganme por ahí. Ok. He tenido problemas en Twitter. En Twitter durante 2 años estuve censurado en cuanto a que todo lo que subía le decía a mis seguidores que era contenido potencialmente peligroso. Entonces no se los mostraba. He tenido problemas en todas las redes sociales. Y créeme que sin embargo uno termina haciéndose más fuerte por eso. Porque empezás a darle a entender a la gente de que lo que tenés para decir es tan valioso que la red social está interesada en censurarte. Fíjate, Agustín, esta mañana con las mujeres te referías a ciertos temas y es al hecho de que nosotros como jóvenes, bueno, me incluyo dentro Adelante, de los jóvenes. claro. Sí, jóvenes. ¿Qué edad tenés? 41. Yo tengo 22. Nah, me falta. Bueno, en ese sentido, hay muchas corrientes y las personas, por pereza, como lo mencionas, toman la misma línea de la que va todo el mundo. Nadie se atreve de repente a hacer lo que haces o llamar las cosas como realmente son. En este caso, por ejemplo, mujeres, hombres, tienen que detenerse y llamar las cosas como son, no dejarse llevar urgentemente. ¿Cierto? Y te digo por qué, porque nosotros, digamos así, aprendemos la realidad a través de las palabras que usamos para definirla. Correctamente. La palabra tiene un impacto en lo que yo nombro. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. ¿Qué es el aborto? Yo tengo que decir con palabras qué es el aborto. Ok. Y puedo decir, te voy a dar 2 ejemplos. Número 1, el aborto es el asesinato de un ser humano por nacer. Segundo ejemplo, el aborto es la interrupción voluntaria del embarazo. Si mi sociedad opta por la segunda definición, baja toda barrera moral para que el aborto sea una práctica normal. Si mi sociedad adopta la primera definición, dado que en todas nuestras sociedades consideramos intrínsecamente malo matar a un ser humano inocente, pues el aborto será un mal también. Como con palabras simplemente cambié 2 situaciones y generé efectos concretos muy distintos. Entonces, llamemos a las cosas como son, porque si no, los efectos los van a producir aquellos que nombran las cosas según su conveniencia. Bueno, fíjate, Agustín, en Colombia en estos días se lanzó una noticia donde, bueno, el tema de la eutanasia y todo lo demás en Colombia, pero a esto le agregaron el suicidio asistido. ¿Qué es el suicidio asistido? Bueno, ellos te van a decir que es una linda forma de morirte y que ellos son y que ellos son muy buenos porque ellos van a buscar de que te puedas morir rapidito sin que te des cuenta, que casi que sea como que te vas a tomar una siesta, ¿no? ¿Legalizar algo? Y es que pasa, ¿sabés qué ocurre? Que acá la política está muy interesada con los fenómenos de la vida y de la muerte porque entienden que hay muchos seres humanos en el mundo. En Canadá ya se está incluso llevando eutanasia a personas para salvarlas de su pobreza. Wow. ¿Sabías? Para quitarle el pesar de vivir en pobreza. Bueno, tomate esta pildorita que te voy a dar yo, que soy un filántropo y estoy muy preocupado por vos, por tu destino. Te voy a aliviar de la pobreza, tómatela. Eso es una locura. Pero ¿sabés qué ocurre? Que es mucho más fácil evitar que la gente nazca o hacer que la gente muera en el nombre de la filantropía, los derechos reproductivos y los derechos a vivir una vida feliz. Es mucho más fácil eso que sacar a la gente de la pobreza. Así es. Y eso es lo que han apostado. Te doy una cita del año 1965 de Lyndon Johnson, presidente de los Estados Unidos, en el 20º aniversario de Naciones Unidas. Lyndon Johnson ahí dice lo siguiente de forma textual: actuemos bajo el hecho de que menos de $5 invertidos en control de la natalidad equivalen a más de $100 invertidos en crecimiento económico. Esa es la frase de Lyndon Johnson y eso es lo que se está haciendo, solamente que hoy se lo maquilla con pañuelitos verdes, con suicidio asistido. Wow. No, es que es mucho más fácil, digo, evitar que la gente pobre se reproduzca que sacarla de la pobreza. O evitar que la gente pobre siga viviendo que hacer algo real por ellos. Totalmente de acuerdo. Agustín, el libro es presentado también aquí en Expolit, está disponible. ¿Las personas dónde lo pueden conseguir? En Amazon. A ver, en Amazon desde cualquier lugar del mundo es lo más fácil, pero también está en librerías. Por ejemplo, en Colombia está en La Nacional, en muchas otras. Se me van ahora los nombres, se me confunden con las de México, pero están en todas las principales cadenas. ¿Sí? Y en el resto de los países suele estar en las librerías también, pero la forma donde seguro que lo encontrás es en Amazon. Bueno, para Agustín, ¿digital También. o impreso? No,
El libro, y para mí impreso. Yo una vez me compré un Kindle en el año 2014 o 2015, el 2014. Y bueno, me descargué unos libros y qué sé yo, pero no es lo mío. Prefiero yo la página, subrayarlo con tinta. O pasar la página. Pasar la página, abrirlo donde yo quiero, mira, sí, saber más o menos dónde se. Aparte yo tengo memoria muy visual, con lo cual necesito saber tener la página, tenerlo en físico. Hay gente que le gusta y está muy bien. También es una opción el digital, en mi caso prefiero el físico. Agustín, muchas gracias. Gracias por tus palabras, gracias por este tiempo. Vamos a estar muy atentos también a todo lo que está por venir aquí en Expolit y de verdad muy contentos y en nombre de todas esas personas a la cual tú has tomado voz para decir las cosas como son. Muchas, pero muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo muy especial. No olvides dejar tu comentario. Dejaremos el enlace para que puedas adquirir este libro desde la página oficial de Amazon.